et dona molt de vici i n'hi ha videojocs que són d'aventura i tu te quedes com ostres, que guai, cada vegada te diuen tus pares para allá, pero tú vas a continuar porque... Es equiparable al tema del fútbol y el resto de deportes. ¿Por qué? Porque sobre todo pasa con los niños que cuando están en el colegio, de que uno de repente, no, es que yo juego en el Real Madrid, ¿qué tal? Y son como todos, wow, que está en el Real Madrid, en División de Honor de los juveniles de no sé cuántos. Pues esto es lo mismo, tú tienes compañeros que en vez de estar en el División de Honor del Real Madrid, pues los tienes jugando la SLO de Clash Royale y tienen un contrato, tienen un sueldo y están viviendo ellos y están labrando una carrera profesional. Pero para llegar a ese diagnóstico, insisto, tienen que darse muchos componentes. Yo me acuerdo que estaba en la peluquería con mi padre esperando a cortarme el pelo y como me aburría mucho, pues le decía a mi padre que me aburría y me dijo, ¿por qué no pruebas esto? Y me acuerdo que me dio la DS y me puso el Super Mario Bros. Fue el primer videojuego que jugué. Claro, creo que la gran diferencia en la perspectiva de los adultos a la de los jóvenes o teenagers, aunque siempre que hablamos de jóvenes vamos a hablar de 40 para abajo, que son las cifras que porcentualmente hablamos de un 44% de personas adultas jugando, mientras que ya estamos hablando de casi un 60% cuando bajamos de los 40 años, haciendo un total de 50% de usuarios de videojuegos. O por ejemplo en Minecraft es muy sencillo aplicar a un tipo de aprendizaje también, porque al funcionar con cubos que podrían traducirse como simples unidades, se puede utilizar en Kyuso para aprender a sumar, restar, multiplicar. Bueno, yo empecé jugando videojuegos cuando era pequeña. Mi padre nos compró a mi hermana y a mí un Atari y no sé, tendría 3 años, 4 años y desde entonces siempre he jugado a videojuegos porque me ha encantado, me motivaba muchísimo, me hacía intentar ser mejor, intentar superar a mi hermana, a mis amigos. Es decir, cómo nos exponemos nosotros en los videojuegos. Y es a través de plataformas PlayStation, por ejemplo, cuando tú das de alta en la PlayStation, te pide tu nombre y apellidos, te pide una cuenta de dirección en correo, te dice qué año has nacido para saber a qué tipos de videojuegos puedes acceder o no, porque como pongas un año menos de 18 años, en la propia Play ya te bloquea ciertos juegos según su PEGI y bueno, esos son datos que vas a dar. Y también tu número de cuenta. Hay juegos que sí que tienen un ritmo frenético y exigen una concentración absoluta, además de desarrollar unos reflejos muy sofisticados en el manejo de este tipo de juegos, pero existen juegos que invitan más a la reflexión e invitan más a la estrategia, digamos, evaluativa de los distintos momentos y que no son tan exigentes en esa atención. Lo que sí que hay es un incremento de la complejidad de elementos a los que tenemos que prestar atención, tanto a veces en las cuestiones narrativas, pues, por la aparición de puzzles de determinado tipo más complejo, o por el hecho de que tengamos que tener distintas variables en cuenta para, digamos, valorar cuál es el paso más adecuado en nuestro, digamos, fase siguiente. Y eso lo que está acostumbrando a la gente, sobre todo a los más jóvenes, es a manejar cantidades muy importantes de información, tanto en cantidad como en complejidad de la información. Últimament està molt de moda i n'hi ha molta... Molt de moda no, perquè està molt bé, o sigui, s'ha de canviar. La gent està gamificant-ho tot i està fent jocs de tot. O sigui, hi ha xiquets que aprenen matemàtiques utilitzant jocs molt simples o números parells i apareixen ocellets i tu dius, pues este és parell, este és imparell, perquè es crida molt més l'atenció. O sigui, tot té colorins, té moviment, té tal, i així s'avorreixen molt menys. Sí que hi ha que dir que els xiquets estan sempre exposats a jocs. Això n'hi ha que dir-ho també, perquè si en classe tots són jocs, després apleguen a casa, n'hi ha més jocs, n'hi ha més tal, el tema d'innovar està genial, que abans ho havíem parlat, o sigui, el tema d'innovar està genial, però per a un xiquet que no ha anat mai a escola tot és nou. Aleshores, n'hi ha que pensar que n'hi ha que innovar però seguint el bon camí. No tota innovació és bona, més que res perquè estem innovant per a nosaltres, perquè nosaltres ja hem viscut eixa part de les fitxes i ara estem vivint eixa part dels jocs. Els xiquets podem tractar-los en jocs i és innovador, però no sempre va a funcionar. Així n'hi ha que treballar mezclando tot un poquet. Sino el hecho de que a esos niños no se les pongan límites a la hora de jugar ese juego. Que un niño va a diferenciar mal entre realidad y ficción, es así. Su cerebro no está preparado para definirlo como lo hace un adulto, con lo cual
Si está viendo a lo mejor programas de lucha libre, llegará al colegio y se pondrá a hacer lucha libre. Y trasladará lo que ha visto a su realidad. Pues con los videojuegos pasa igual. Si juega en exceso y está expuesto a esos contenidos, pues seguramente digamos que el límite entre la realidad y la ficción para él está borroso, o para ella está borroso. I wouldn't have turned my head to the side, but your lover was next door, and I didn't wanna have to hide it. He doesn't appreciate you, but that would be the first and last thing I do. He doesn't show you any affection, but I would give you all of my Comienza el juicio por el asesinato de Saray González, la joven estudiante de 27 años de La Palma, que fue asesinada por su vecino tras una discusión por el ruido que hacía el acusado con los videojuegos. Saray murió a golpes y acuchillada por unas tijeras. Ha declarado que era un adicto a los videojuegos, que no sabía lo que hacía. Principalmente intentaba jugar después de comer y, bueno, hasta que llegase la noche. Yo lo que creo es que es una falsedad completa, porque además, bueno, yo que ya tengo una edad, yo tengo 53 años, yo tengo el contraste de la juventud y la infancia sin pantallas y la que tenemos ahora con pantallas. Yo cuando era joven había mucha más violencia en las calles, pero mucha más, de aquí bueno, una exageración. O sea, mi infancia y mi adolescencia iba entre peleas de barrio, apedreamientos, pandilleros, etcétera, etcétera. O sea, yo eso no lo veo en las calles y he vivido en muchos sitios y lo veo a través de mis hijos. Para nada hay más violencia por el hecho de que haya videojuegos violentos. Y luego además hay otra cuestión, hay un tema catártico, o sea, si tú estás proyectando tu violencia en un videojuego, cuando has terminado el videojuego te has quedado relajado. O sea que de alguna forma los instintos violentos que podamos tener cada uno de nosotros se quedan en el videojuego, se proyectan en el videojuego. ¿Bien están ahí? No, desde luego que no. Incluso cuando hablamos de videojuegos violentos, desde luego el que lo violenta es el que lo ve. Y normalmente un niño, porque encima nos preocupamos por los niños, normalmente el niño no ve violencia en la mayoría de videojuegos. ¿Por qué? Porque está pensado ya para eso. Si son naves espaciales, son alienígenas con armas láser y tal, buscarle una violencia a eso está en la mente ya desarrollada de un adulto donde cualquier cosa le escama, ¿no? Empiezan a constituir un problema cuando la mecánica principal del videojuego es nociva. Es decir, el GTA no puede ser algo nocivo en ese sentido porque la mecánica es ir mejorando dentro de la inventación de bandas callejeras y armas que hay ahí. Esto es ir mejorando el personaje. El problema está en que hay otros videojuegos cuya mecánica principal no es esa, es alguna acción que realmente no está bien. Etcétera. Sí que es cierto que existe esa creencia de que los videojuegos, como algunos de ellos son muy violentos, van a hacer a tu hijo violento. Ya, y la violencia que vemos en la televisión nos hace más violentos. Pues puede ser, pero eso no, socialmente no se ve mal. Los videojuegos sí. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa muchísimo con el tema de las armas, ¿no? En una competición uno de los jugadores se volvió loco y pegó 4 tiros y mató a 3 personas. Ya, pero es que la culpa no lo tienen los videojuegos. A lo mejor lo que hay que mirar es la gestión de las armas en Estados Unidos o la educación emocional o la educación que ha recibido ese chaval. O sea, por tener todas las opciones encima de la mesa, no hay que culpar a algo en concreto como los videojuegos. Mira, para llegar al diagnóstico de adicción, lo primero es que se tienen que dar unos componentes muy claros de pérdida de control sobre la conducta, en general, de lo que sea. Está claro que hay determinadas actividades, determinadas conductas que estimulan la misma parte del cerebro que las drogas, el centro de recompensa, y por lo tanto establecen una conducta incluso adictiva.
Pero para llegar a ese diagnóstico, insisto, tienen que darse muchos componentes que quizá todas las personas que dicen ser adictos a los videojuegos no darían el diagnóstico. Sí que es cierto que los videojuegos tienen un componente adictivo, pero no por sí mismo. Vamos a ver, yo creo, si tuviésemos que hacer una similitud con las drogas, yo hablaría del alcohol, pero no hablaría de heroína. Es que he leído últimamente comparar un videojuego con la heroína, por ejemplo, por su potencial adictivo. El alcohol hay mucha gente que lo consume de manera moderada y no tiene un problema de adicción, pero hay personas que son adictas al alcohol. Pues con los videojuegos pasaría igual. Tienen un componente que hace que personas vulnerables a ello puedan desarrollar un comportamiento, en principio problemático, que puede llegar a una adicción, que es diferente. Realmente la adicción a los videojuegos es algo que hay que cogerlo con muchas pinzas, porque adicción a los videojuegos, adicción en todo caso a un videojuego, y suele darse en menores a los que los padres no han controlado de ninguna manera lo que podrían estar jugando. Es irrelevante el que sea en un medio o en otro, o sea, todos sabemos lo que es la inmersión, ¿no? Que ahora tiene el nombre de moda del flow, ¿no? Como una forma de estar concentrados en algo que nos interesa y ser, digamos, más conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo que estamos asistiendo. Inmersión ha habido siempre. Uno está muy inmerso en la lectura de una novela porque le interesa mucho la trama, o en una película, o en una serie, o en la conversación de la chica o el chico que te gusta porque en esos momentos no hay nada más que te interese en el mundo. Y nosotros sabemos lo que es estar inmerso en una historia. Y cuando estamos inmersos en una historia, ya sea un romance, la liga de fútbol o la novela que nos ha enganchado y no queremos soltarla, no hay nada que nos interese más. Y hacemos que todo gire en torno a eso y le prestamos menos atención a las cosas. Los videojuegos, lo que pasa es que tienen una cualidad sobresaliente en comparación con otros soportes para generar inmersión. Es más fácil en un videojuego tener inmersión que en una novela. ¿Por qué? Porque tú participas. Pero el hecho de que estés inmerso en un videojuego no supone, digamos, una diferencia que estés inmerso en otra cosa. Tú puedes estar enamorado, que no hay ninguna forma de inmersión más potente que esa, y no por eso dejas de trabajar, no por eso dejas de hacer la comida, no por eso dejas de hacer lo que tienes que hacer, y no te pegas una leche en el coche cuando estás conduciendo. Pero todo empieza a girar alrededor de estar enamorado. Entonces, esto es un poco lo mismo. Si tú estás inmerso en un videojuego, quieres disfrutar de esa experiencia porque es una experiencia muy intensa y muy interesante. Y el resto de cosas, pues las llevas, según la potencia de esa inmersión, con mayor o menor intensidad. Con el éxodo de muchísima gente a las ciudades por causas de trabajo, llegas a entornos sociales diferentes en los que hay un montón de peligros. Entonces, por seguridad, los padres evidentemente no dejan salir a los críos a cualquier hora a la calle, relacionarse con cualquiera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estando en casa, se relacionan, pero de una forma online. Lo bueno es, o lo ideal sería que se gestionara esa forma de relacionarse online, que no se gestiona actualmente. Entonces, por eso hay toxicidad, agresividad, conductas insanas, machistas, etcétera, etcétera, porque no se regula, no se tiene en cuenta como que sea una forma social, porque estás en tu casa y es una forma social igual. Hombre, yo lo que creo es que los chavales han evolucionado culturalmente digamos, a la disposición frecuente, masiva, de formatos audiovisuales, y lo que no tiene mucho sentido es que luego tú pretendas inculcarles una gran cantidad de información con un formato de hace 1000 años. O sea, es que eso no se sostiene. Entonces, si tú tienes un tipo de clase, digamos, acorde al tiempo en el que vivimos, con más interactividad con los alumnos, mostrando más contenidos audiovisuales, generando, digamos, una dinámica en la cual ellos aportan, no hay ningún problema.
e incluso es más enriquecedora en el sentido de que los conocimientos que se barajan en la clase son más, digamos, interiorizados con más facilidad. Si tú pretendes estar 2 horas hablando, que es lo que dura una clase, sin que los alumnos hagan nada más que escucharte, evidentemente se te van a dormir, porque en el tiempo en el que vivimos hoy no están acostumbrados a eso y además es que no es tampoco muy eficaz. En la ESO más o menos, digamos que sí. ¿Por qué? Pues porque básicamente llegó el tema de que se iniciaba una época en la que tenía que centrarme más en estudiar y más en el colegio conforme avanzaba mi vida, y ahí sí que se interpusieron los videojuegos, por así decirlo, y empezaron los problemas porque antes pues eso, no tenía tantas preocupaciones y daba un poco igual, y luego ya llegaron los problemas. Yo diría que sobre todo la peor época fue la época de segundo, tercero de la ESO, porque yo me refugiaba en los videojuegos, me refugiaba porque me iba bastante mal y ir al colegio me suponía un dolor así de por sí, no solo porque no me gustaba nada estudiar, que luego llegó otro punto, pero no me gustaba nada estudiar y no estaba cómodo en clase, no me sentía bien yendo. Tampoco me sentía bien con mis compañeros. Te diria perquè és que és el que diuen els ser un gamer de xicotet és el que té. Quan sigues gran, que ja no tens tants deures, major, que ja no tens tants deures, pues pot ser, però ara de xicotet jo no ho recomano. Ja, però lo mal de... Estamos hablando de que las cifras del gaming en España en estos últimos años han superado los 700 millones de euros, que para ponerlo un poco en balanza es casi 100 millones mayor que la industria del cine, por ejemplo. Bueno, en el día a día, como cada una estamos en nuestros países, dado que el equipo no vive en España, ni vivimos en una gaming house, ni en un entorno de trabajo común o normal, trabajamos en remoto, pues en el día a día soy la que se encarga de que el equipo funcione correctamente, es decir, que la programación que tenemos semanal, solemos hacer la programación semanal, que en esa programación semanal todo el mundo está cumpliendo lo que ha dicho que va a hacer. Es decir, por ejemplo, los lunes entrenamiento a partir de las 7, yo chequeo que a partir de las 7 haya entrenamiento. Luego también en el día a día soy la que gestiona toda la relación entre el club Movistar Riders y nosotras. Es decir, si a lo mejor hay partido oficial ese día y jugamos contra uno de los equipos de la Liga Femenina Sueca de la Primera División, soy yo la que está en contacto con el club para decirles hoy jugamos, para que nos saquen en social media y demás, la que gestiona las entrevistas, también nos dicen necesitamos a Laura, por ejemplo, para hacer una entrevista de tal día a tal día en Madrid o en Alicante o donde sea. Entonces yo acuerdo con ellos directamente cuando van a hacer las entrevistas, las actividades y todo eso. Este sábado he encontrado que en un bar de videojuegos que se llama Oh My Game, en la calle Campoamor, hacen un torneo en el que el premio es una tarjeta de Amazon de 50 euros. Oye, no sé, podrías ir, tal, creo yo tenía 13 años y dije, bueno, vale. Total, que fuimos el sábado y cuando entramos me veo todo el mundo, ahí una fila de gente que quería competir, chavales de 16, 17, grupos de chavales de 20 a 22 y yo flipando, en plan, nadie de mi edad, todos ahí en plan, sí, no sé qué, y yo ahí súper pequeñito. ¿Qué haces 10 horas jugando? Y es como, no, mira, yo estoy entrenando, tengo una competición la semana que viene, tal. Cada 2 horas paro, me voy al gimnasio todos los días. Tengo un psicólogo que me analiza las jugadas para que mi estado mental esté al 100%. No estás jugando, o sea, estás entrenando, estás mejorando. Esos chavales que se pasan tantas horas entrenando son genios. Bueno, al principio sí que no lo entendieron y me decían que estudiara o que hiciera otra cosa, pero al final cuando iba viajando por España jugando y todo, al final empezaron a entenderlo, que me gustaba esto y que quería dedicarme a ello.
Yo me acuerdo que el primer enfrentamiento, bueno, pagué €1, que creo que había que pagar €1 para entrar. El primer enfrentamiento me enfrenté luego contra el que iba a ser el mayor finalista. Era una escala que iba a, si perdías en la escalera, en el bracket principal, luego había un bracket de perdedores para volver a intentarlo, se podía volver a intentar. Y me enfrenté a un chaval que tenía 22 años, teniendo yo 13, ¿vale? Y bueno, pues no había pegado ningún tipo de estirón, así que era mucho más grande que yo. Y yo me acuerdo que desde la mesa donde estaban sus amigos tomando cerveza y patatas fritas le decían: va tío, no sé qué, acaba con esta ronda ya y vienes y hablamos, va, acaba con el chiquet, no sé qué, va, en serio, acaba ya con él. Y le dijo, va tío, sé respetuoso, que sepas que buena suerte. Y yo, sí, buena suerte. Pues acabé ganándole 2-1 en la ronda. No ser gamer, es diferente. Ser gamer es que te gusten los videojuegos, pero ser gamer competitivo es mucho más exigente. Es como practicar un deporte de forma amateur porque te gusta, como puedo hacer yo con League of Legends, porque yo juego en mis tiempos libres con mis amigos, con League of Legends o cualquier otro juego. Y otra cosa es ser competitivo o estar en la competición, que eso es ser un deportista profesional. Entonces, para ser un deportista profesional tienes que sacrificar muchísimas cosas, tienes que sacrificar tiempo con amigos, tienes que sacrificar tiempo con familia, porque si no, no llegas a esa vuelta de tuerca más que te hace diferente de todo el resto. Entonces sí tienes que sacrificar muchas cosas, pero también es necesario que hagan más cosas, que se sepan organizar en sus agendas para poder tener tiempo con sus amigos, con su familia, para viajar, para... Correcto, nosotros lo que estamos es un equipo, competimos para una liga que se llama CTP, Connect to Play, y pues entonces seguimos las mismas reglas que podría seguir un equipo profesional de fútbol o cualquier otra área en el deporte convencional. Tenemos una serie de horarios, tenemos unas 3 horas diarias de lunes a viernes, normalmente tenemos los fines de semana festivos. Y entre semana, pues el día que te toca partido, pues tienes partido y entonces pues tienes que estar X tiempo antes para que haya un calentamiento, una preparación y ahí entonces pues juegas el partido. Cada liga normalmente tiene un tipo de normas, me explico, no tiene nada que ver la preparación que haces para la NBA, que tiene unas normas de juego del baloncesto, que otra, por ejemplo, de fútbol. Y dentro del fútbol tú podrías tener, no existe el caso, pero imaginaos que el fútbol hay como ciertos tipos de juego. Un juego en el que tienes que meter 2 goles para ganar, otro modo en el que a lo mejor tienes que dejar afuera el juego del rival, pero todo dentro del fútbol. Pues aquí, en el mundo de los eSports, suele ser parecido. Entonces, cada liga establece unas ciertas normas, un cierto modo de juego y entonces tú te tienes que adaptar. Entonces, por ejemplo, en el juego que competimos nosotros, lo que tienes es una baraja de 8 cartas. Entonces esas cartas tú las vas soltando y son personajes los cuales tienes que tirar las torres del rival. Y entonces, por ejemplo, en la liga que jugamos tienes 2 baneos y 2 piqueos. ¿Qué son esos 2 baneos y esos 2 piqueos? Banear significa que tú, esa carta, prohíbes que se pueda jugar en esa partida para los 2 equipos y puede banear un equipo y baneas tú. Entonces tu equipo rival y tú baneáis. Y luego tenéis un pick, que significa que tú seleccionas una carta que solo la puedes jugar tú y tienes obligatoriedad de jugarla y el rival hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te tienes que preparar para todos esos condicionantes. Tú dices, mira, yo creo que ellos van a banear esto porque en otros partidos han baneado esto, nosotros vamos a banear esto, vamos a practicar estos tipos de mazos que vienen muy bien contra esa carta que ya no está, entonces vamos a jugar esos mazos porque esa carta nos la hemos quitado, vamos a piquear esta carta, vamos a seleccionar esta carta, vamos a practicar todo el rato con esta carta para poder jugarla ahí, para poder quitársela al rival. Y entonces, si tienes unas reglas a la hora de entrenar porque tú te estás preparando para un partido en el que se tienen que cumplir ciertas normas. Como chica, pues la verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte, no como mucho alguna situación de un tío que se pone pesado o ir caminando por las calles de algún videojuego y que me ofrecieran cosas que no tocaban. Pero bueno, realmente en ese sentido he tenido mucha suerte, he conocido a gente, he oído testimonios de gente que me pasa muchísimo peor por el mero hecho de ser tía. Hombre, el primero es que
se creen que solamente por ser mujer ya vas a perder o vas a ser buena o tienes que ser mala, perdón, lo he dicho mal, tienes que ser mala por ser mujer. Y eso no es cierto. O sea, cualquiera de mis jugadoras le daría una paliza en League of Legends al 90% de los jugadores de League of Legends, de todo el mundo. Entonces, son cosas a las que te enfrentas que no son justas. Quiero que me evalúes por mi nivel. Y si te metes conmigo por mi nivel, igual que te metes con un chico por el nivel, me parece estupendo, porque no estoy haciendo las cosas bien. Pero no te metas conmigo por ser mujer. El públic era absolutament masculí. A dia d'avui, jo per la meva part vaig dir-te que no, perquè n'hi ha de tot. Com han dit al principi, si mirem els videojocs com a eina d'oci, és com preguntar, els llibres són per a xics o són per a xiques? O sigui, realment no té ixe detall. No, però sí. A veure, estic d'acord, els videojocs no són per a xics, no són per a xiques, són per a tot el món. A lo que en dia hi van, abans sí que la publicitat era claríssimament marcada per a homes. Els anuncis, o sigui, jo he estudiat això, el meu treball de fi de grau el vaig fer sobre la publicitat, la forma de comunicació que han tingut els videojocs al llarg de la història. Al principi sí que eren tot al xic, al xaval de la casa, no? Sobretot al xiquet, però al xic, a la xiqueta no els diuen res. Ara, gràcies a Déu, està expandint-se i no, els videojocs no són coses ni de xics ni de xiques. De nou, si és cert que hi ha certs videojocs, els més famosos, que sexualitzen molt de vegades a les dones, els homes també, però més normalment a les dones. Entonces això per a un públic femení és possible que si no has entrat mai als videojocs i vegeixes de primeres que solen ser els videojocs més venguts, els que més es publiciten, si veus alguna cosa així i eres un públic femení que no has entrat mai als videojocs i veus això de primeres, ostres. El machismo de los videojuegos es algo que continúa, no obstante, muy flagrante. Véase que, por ejemplo, unos cuantos... Bueno, hace un tiempo una CM, una Community Manager de Xbox, creo que era, enseñó en su cuenta personal, y la cual no tiene nada que ver con Xbox, un juego de PlayStation, y la gente tuvo, o sea, la chavala tuvo que borrarse la cuenta de Twitter del acoso que estaba recibiendo, o ahora mismo está recibiendo muchísimo acoso de actriz de voz de un personaje de Overwatch, muy odiado y amado a partes iguales, pero realmente eso no se hace con personajes hombres. No he visto a ningún voice actor tener que ponerse candado o protegerse la cuenta por ahí acoso, como sí que ha pasado con esta chica. Es decir, ahora mismo el machismo está muy imperante en los videojuegos. Prueba de ello es que las compañías consideran a día de hoy un riesgo una protagonista femenina en muchos juegos. Eso es a lo que nos enfrentamos a diario, al acoso y el abuso en redes sociales. Y muchas veces a la pasividad de la gente que está con nosotras. Es decir, yo por ejemplo soy una mujer que a mí me da igual y siempre me ha dado igual lo que digan los demás. Es como, estoy jugando aquí, muteo el chat y paso de todo. Pero hay niñas que empiezan a jugar y empiezan a destacar y dicen, si en mi tiempo de ocio yo estoy sufriendo todo este acoso y este abuso, no quiero profesionalizarme porque va a ser peor. Entonces hace que muchas den ese paso atrás, y lo que queremos es lo contrario, que den ese paso hacia adelante, que demuestren que pueden ser buenas, que es que podemos ser buenas, pero ellos nos ganan en tiempo porque llevan muchos más años, socialmente ha estado muy aceptado que los niños jugaran y no las niñas, ahora se está empezando a igualar, que las niñas, e incluso en algunos países a superar, que las chicas vean más competiciones de videojuegos que los chicos. Entonces nos queda ese cupo generacional, esos años, para poder ponernos al día en calidad de jugadoras, en visionado, en competición. No, cuando buscas una jugadora en las bolsas de jugadores es mucho más difícil que buscar un jugador. Jugadores hay muchísimos, jugadoras hay muy pocas. Por ejemplo, los niños están encontrando un refugio social en los videojuegos para verse con sus amigos en los videojuegos cuando no pueden verlos, digamos, en la calle. O sea, todos los que tenemos más de 30 y tantos o más de 40 años, recordamos una infancia en la que podíamos salir a jugar a la calle con libertad porque, bueno,
nos desenvolvíamos con relativa seguridad, ¿no? Sobre todo por temas de tráfico, etcétera. Hoy en día es imposible ver niños jugando en la calle. Además, incluso si viésemos un niño que, te digo yo, pues de 5, 6, 7, 10 años en la calle, llamaríamos a la policía, porque diría, ¿qué hace este niño solo en la calle, ¿no? Es algo que antes era muy normal y hoy es, sin embargo, imposible, ¿no? Y los videojuegos están dando la posibilidad que estos niños que no se pueden ver, que son amigos, compartan virtualmente ese espacio de una forma muy natural y muy directa para seguir jugando, seguir hablando, seguir comunicando y seguir socializando. Y socializar es muy importante para los niños, sobre todo ahora que es más complicado todo, ¿no? Y luego, por otra parte, los jugadores, ya no tanto los niños, sino los jugadores de videojuegos, están desarrollando pues, capacidades para desenvolverse en entornos virtuales en colaboración, capacidades de comunicación, de organización, de colaboración y liderazgo, de gestión de información al mismo tiempo para toma de decisiones en trabajo en equipo, formas que son muy potentes pues, de cara no ya al futuro, sino al presente profesional en el que estamos envueltos, ¿no? Con lo cual es, digamos, una vis de formación profesional muy potente que quien no pase por por esas plataformas no la tiene tan desarrollada, ¿no? En un cas personal, antigament els videojocs no estaven doblats, estaven subtitulats o bé en anglès, d'acord? Aleshores, jo no he tingut problemes en l'anglès fins ara, que en teoria t'has d'ensenyar bé, però jo de menut anava sobrat en anglès, perquè tal vegada no el traia un 10 però el podia treure un 7 perfectament sense estudiar, però perquè jo me'n tornava a casa, em pegava les meves 2 hores de partida i les 2 hores de partida estaven totalment en anglès i feia un treball d'immersió, d'acord? Pensa que els videojocs en matèria de llengua són genials, per exemple, perquè el xiquet no s'entera, però està fent moltíssima faena. També a l'hora de... És que no sé, a l'hora de creativitat, molts jocs tenen jocs de... O sigui, tenen, com es diu això? Modos de creació, coses d'aquest estil. Crear tus mapes. Crear els mapes, crear els personatges. Estàs treballant moltíssimes coses i de forma totalment lliure sense que ningú el guie. Pensa que són una eina didàctica brutal i que està molt desaprofitada. Al revés, està estigmatitzada del que havíem comentat antes. Vas a quedar-te cego, no jugues tantes hores, has de complir sempre en altres coses. Però el que ve a ser el videojoc... Efectivamente, es poner la responsabilidad en otras manos. Si el niño es el problema porque es adicto, es que le tienen que tratar la adicción. Si el problema es el juego, es que hay que prohibir ese juego. Pero todo menos plantearnos qué es lo que podemos hacer nosotros por educar adecuadamente a ese niño a utilizar los videojuegos. Empezando por seleccionar a qué juegos puede jugar y a cuáles no. Porque si un juego te pone para mayores de 18 años no es por casualidad. ¿Qué hace un niño de 8, 9 o 10 años jugando a sus juegos? Eso es lo que se tiene que plantear algunas familias. Eso para empezar. Y luego tenemos una sociedad que, como tú dices, patologiza muchas cosas. Eso requiere de un experto que trate y de una terapia concreta para solucionarlo. Cuando lo que nos tenemos que plantear es como sociedad, cómo estamos fomentando que todo esto surja. Y los cambios, desde mi punto de vista, tienen que ser fundamentalmente sociales. Llegar a un extremo en que la patología sea realmente prácticamente orgánica, porque ya estamos hablando incluso de que va a cambiar la forma del cerebro de algunas personas, y que el tratamiento sea médico y que requiera de una intervención terapéutica clínica. Es cierto, pero hasta llegar a ese momento hay muchas cosas que como sociedad, a nivel micro y macro, no solo a nivel familiar, sino de comunidad, podemos hacer para que esto no se dé. Y eso es lo que nos tenemos que plantear también. Pero es mucho más cómodo decir es una enfermedad y requiere que intervenga un médico. Eso nos libera a todos los demás de nuestra intervención. Creo que hay que profundizar mucho más en temas emocionales, en temas familiares, etc. Y por otro lado, los niños tienen que ser conscientes de que tienen que organizar su tiempo, o sea, pasa en la competición. Yo soy la primera que le digo a mis jugadoras, tenéis que organizar vuestro tiempo, tenéis que hacer más cosas, es sano. Pero al final, si te metes en una dinámica de solamente hacer todo esto, no te relacionas socialmente, no destruyes relaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces tienes que saber encontrar ese punto medio de decir, mira, necesito hoy descansar para estar con mi familia, necesito esta semana para irme de viaje, para cosas que a ti también te deben de llenar más que
competir o jugar. Ahora mismo juego al Fortnite, pero no soy, ¿cómo decirlo? Ni le he dedicado las horas que le podría haber dedicado con el Clash Royale, ni soy lo bueno que tal, porque yo me considero, quiero decir, no digo que sea un jugador malo, pero no soy bueno competitivamente. Así que sí, realmente estaba en una época en la que digamos que supongo que tenía potencial, por así decirlo, y muy distinta a la que estoy ahora, sí, muy distinta. Pero sí que es cierto que a nivel de exposición, mucho. Y de hecho hay muchos canales de chavales de 10 años, de 9 años, que crean su canal de YouTube, porque crearse una cuenta de correo en YouTube y en Gmail es relativamente sencillo. La responsabilidad del diseño, privacy by design, que se dice en la protección de datos, es decir, qué medidas preventivas pone el creador de la plataforma para averiguar, para cerciorarse de que la persona que va a crearse el perfil es capaz legalmente de creárselo, no sirven de mucho, porque tú pones que naciste en el 78 y naciste en el 78, que hayas nacido en 2008. Y entonces te creas una videocámara, te creas un canal de YouTube donde, y eso lo he visto yo, menores dicen, estoy solo en casa ahora, mis padres se han ido, mirad, está mi casa por dentro, y resulta que ves la ventana por fuera y puedes hacer una idea de la calle. Es decir, la sobreexposición que hacemos de nuestra intimidad es enorme, pero si además eres un menor, es más todavía. Todos quieren ser youtubers, y eso es posible que con la nueva directiva de propiedad intelectual que ha entrado en vigor, bueno, está en vigor ya, pero que tiene que adaptarse aquí en España, pueda tener los días contados. Sí, iríamos a, por ejemplo, los claros ejemplos de los videojuegos que han triunfado en estos últimos años. Estamos hablando de, llega la empresa publicitaria o directamente a través de su equipo de marketing o contratan una empresa que se dedique a contactan con influencers, con youtubers, con streamers. Pequeño lapsus de que es un streamer, es una persona que en vez de grabarse un vídeo y subirlo a YouTube, se está grabando a él con una cámara mientras está jugando. Por lo tanto, sale un videojuego nuevo, contactan con cientos de streamers o youtubers famosos, les pagan cierta cantidad por estar X horas jugando. A lo largo de la semana tienes 15 millones de visualizaciones, 20 millones de visualizaciones, 100 millones de visualizaciones, dependiendo de la cantidad de streamers y del tamaño que tengan, de chavales que han visto a su ídolo jugar y normalmente hablar bien porque está cobrando por ello. Otra cosa es que le guste, otra cosa es que no, pero siempre va a intentar hablar bien. Sí que es verdad que se respeta mucho oye, mira, yo si el juego no me gusta, no es que lo vaya a criticar, pero no voy a decir yo lo recomendaría o tal. Ese es el modelo de negocio que está funcionando ahora. Casos como Fortnite, por ejemplo, fue el primer juego que dijo a lo loco, muchos antes, ¿no? Pero eso es como un caso de éxito muy, muy grande. Dijo, a lo loco, ¿cuánto hemos recibido de inversión? Por decir cifras, 100. 80 van a los youtubers a que les hagan publicidad, que cogen los más grandes y empiezan a jugar y nada, en un mes el juego no tenía nada que ver, o sea, pasó de jugar cuatro gatos a uno de los juegos con más jugadores que han habido. Lo mismo ahora está pasando con Apex, que sería un juego además competencia de Fortnite. Ha salido pues 2 años después, es de EA, la industria que hacía los FIFAs, y nada, lo mismo, un montón de pasta, se ponen a jugar todos, todo el mundo quiere jugar porque lo ha visto y por lo tanto aumenta la comunidad y por lo tanto los ingresos y las ventas. Yo les diría que aprovecharan la oportunidad para empezar a compartir cosas con sus hijos que muchos no son capaces o no ven. Ellos pueden compartir ahora con el auge del Fortnite o del Apex o del Clash Royale, que son videojuegos móviles y todos los niños tienen al alcance de su mano porque todos los niños tienen móvil. Interésate por lo que hacen tus hijos, por qué están haciendo, qué están jugando. No quiere decir que profundices en aspectos técnicos del juego y demás, pero los niños también quieren pasar ese tiempo con sus padres de compartir esas aficiones, igual que
Antes a los niños, bueno, ahora también, ¿no? Pero ahora es más común que los niños se interesen por los videojuegos y no por los deportes tradicionales. Igual que el padre va a acompañar o la madre va a acompañar a su hijo al fútbol, ¿por qué no acompañas a tu hijo a una competición, un evento de videojuegos y veas en qué entorno se mueve? Porque es un entorno bastante sano, también te lo digo, ¿eh? Aunque la gente se crea que es un entorno muy adictivo y esto es el demonio y demás, al contrario, o sea, tú ves las competiciones de videojuegos y todo el mundo está animando, todo el mundo está dando palmas, gritando en las jugadas más llamativas, y no hay esa violencia que podemos encontrar en el fútbol, por ejemplo. Yo supongo que le diría que buscara otro enfoque, que hablara con él o con ella y que buscara otro enfoque. ¿A qué me refiero? El niño juega mucho. ¿Juega mucho porque es bueno? ¿O juega mucho porque está jugando con sus amigos? ¿O juega mucho porque es la moda? Porque a lo mejor si la respuesta es que juega mucho porque es bueno o él piensa que es bueno, a lo mejor a esa circunstancia le podéis sacar un provecho. A lo mejor podéis hacer lo mismo que yo, o incluso podéis intentar buscar en internet algún tipo de curso para que incluso mejore más, porque si el chaval, lo dicho, si el chaval es bueno, a lo mejor le podéis buscar un enfoque que luego le puede resultar ser su objetivo en la vida, nunca se sabe. Pero sí, sobre todo no hay que alarmarse, porque no creo que, o sea, los videojuegos sinceramente yo creo que es un tema, es ocio y es lo que nosotros decidimos a dedicar nuestro tiempo libre, y si se sobrepasa, a lo mejor es por una razón que luego se puede sacar provecho. Bueno, yo no soy psicólogo, soy padre, pero no psicólogo. Al final, yo entiendo que todo pasa por un control. Es decir, hay unas horas para jugar y luego no hay... Yo me acuerdo de lo que decía mi padre. Primero está la obligación y luego la devoción. Si cumples con lo tuyo, luego diviértete como te dé la gana. Bueno, como te da gana tampoco, ¿no? Tampoco es cuestión de como te da gana, pero si vas a hacer videojuegos, bueno, jugar a videojuegos tampoco es malo. Te lleva un componente social, te relacionas, te distraes, puedes ser creativo, incluso puedes despertar la imaginación en ciertos casos. Bueno, no me parece mal, es una forma más de divertirse y que además lleva como hemos explicado, tiene su desarrollo de negocio y es un aspecto creativo importante. Simplemente si realmente tiene un problema de adicción y de enganche, pues ponerse en manos de profesionales y desde luego controlar muy mucho con qué personas habla, qué es lo que hace, el deber de vigilando que tienen los padres, los dice el Código Civil y tienen que hacerlo sí o sí. Y además están en su poder y están en su derecho y además en su obligación de controlar qué es lo que hace el menor con los videojuegos, no dejarlo a su aire con el móvil, ni dejarlo a su aire con su ordenador o su videoconsola en su cuarto, por lo menos hasta que no tenga 17, 16, 18 años. Digamos, extendida, ¿no? O sea, yo lo que me doy cuenta es que muchos padres también observan que sus hijos también se autorregulan. ¿Por qué? Porque, bueno, al final los videojuegos acaban siendo una parte más de la vida y los niños que han nacido con los videojuegos a su alrededor así lo entienden. No es como aquella persona que de repente entra en el mundo de los videojuegos y parece que ha descubierto la panacea y ya todo lo demás deja de interesarle. No, aquí las generaciones, pues hasta los 20 y pocos años, ya han crecido con esto forma parte de su vida, evidentemente lo usan mucho, pero no es un uso que evite que el resto de cosas las hagan bien, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un cambio importante, y es que a los más jóvenes ha dejado de interesarles la televisión. Y claro, eso para los adultos es un cambio potente, porque claro, nosotros hemos tenido una infancia y una juventud en la que la televisión era ese elemento que sí que nos captaba la atención por muchas horas, y las cosas realmente no cambian tanto, y entonces nuestros padres nos decían: no veáis tanto la televisión, siempre estáis viendo la televisión, etcétera, ¿no? Cambian las tornas, ¿no? Ahora hay otro elemento de entretenimiento, pero no por ello tiene que suponer un cambio en la vida normal de los chavales. Los chavales siguen haciendo deporte, siguen saliendo cuando pueden, les sigue gustando ir al cine, les sigue gustando pues muchas cosas. Entonces, excepto casos en los que ya podemos entrar, digamos, en situaciones más problemáticas, en los que sí que haya una adicción, porque adicciones ha habido siempre y seguirá habiéndolas.
Pero yo lo que observo es que la mayoría de los casos se hace un uso potente, en el sentido de que es el tema que más interesa, pero un uso normal. Y luego, pues para romper ya lo que es ese miedo o esa preocupación, pues sí que sugerir a los padres que jueguen con sus hijos, que conozcan el medio, que vean de qué va. También para que puedan también romper esa barrera con ellos de no saber lo que están haciendo y poder comentar, pues este juego es más interesante por esto, este es menos por esto, e incluso participar en la elección de los videojuegos. Porque uno de los mayores problemas que tienen los padres es que consideran a los videojuegos un juguete y los videojuegos no son un juguete. Sobre todo hay videojuegos que son muy serios, incluso no son adecuados para niños. Y como los consideran un juguete, les dejan jugar a juegos que no son adecuados para ellos. Y eso es por la falta de interés en saber qué es un videojuego y realmente qué están haciendo sus hijos. Entonces, que se lo ocurren un poquito, porque al final yo soy padre, todos los que somos padres, pues tenemos que preocuparnos un poco realmente de lo que están haciendo nuestros hijos y se metan en su mundo. Y así también podrán negociar y hablar y compartir mejor este tipo de temas. Abans de com havíem conegut gent, pues exactament igual que en una xarxa social, igual que el Facebook, igual que Instagram, el Tinder. Vull dir, home, per lligar no quedes en els videojocs, no? Però vull dir, és una ferramenta que tu xerres amb altres persones, que compartiu gustos perquè esteu compartint el mateix videojoc, vos agrada jugar a això, podeu quedar-se bé. Escolta, tu d'on eres? Ah, pues jo soc d'així d'Alcoi. Home, pues jo vinc ahí al costat, soc de Guibi. I sí que em va fer una cervesa, quedes i xarres i hi ha gent que igual no tornes a veure mai més, hi ha gent que fan amistats. Hay que ser responsable sobre lo que ven nuestros hijos. Si se tira horas viendo un contenido inapropiado o un contenido banal o jugando a juegos, digamos, banales o de una forma simplemente lúdica, pues obviamente eso tiene que tener una regulación de tiempo. Tú no puedes estar, pero igual que nosotros no podemos. Anteriormente pues te estabas en el parque jugando 10 horas al día, pues tampoco era sano, o al menos ponte a estudiar un ratito, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces tienes que dosificar el tiempo. Otra cosa es el que está 10 horas jugando al fútbol porque dice yo me quiero dedicar al fútbol. Hay chavales que quieren mejorar en el juego. Desde luego esas horas de entrenamiento que estábamos comentando antes, no es lo mismo entrenar 4 horas que jugar 4 horas. Por lo tanto también hay que un poco manejar esa situación. Al final el responsable, sobre todo para menores, es el padre o la madre, los que se tienen que hacer responsables, nunca mejor dicho, de qué está haciendo con su tiempo y cómo lo está distribuyendo. Ya me entendéis. Esos eventos son una pasada. O sea, nosotros precisamente tenemos la semana que viene Gamergy, que es el evento donde se juegan las finales de la Liga de Videojuegos Profesional de España, de todo, de LOL, de Call of Duty, de Counter-Strike, de Clash Royale, etc. Y es un evento que es una locura. Vas allí a conocer gente, vas allí a hacer amigos, a toda la gente con la que has estado todo este tiempo entrenando, que tienes unas ganas inmensas de conocerlos y estar con ellos en persona. Es la oportunidad que tienes de conocerlos, de estar en persona, de pasártelo bien con ellos, de disfrutar. Entonces, cuando vas a un evento de estos es alegría, es felicidad, es, vamos, todo lo contrario a un robot sin alma. Bien, para empezar, preguntaría cuál es el problema para apagar la consola. ¿Vale? Esa es la primera pregunta que le haría y luego repasaríamos un poco qué se ha ido haciendo mal para que se dé esa circunstancia. ¿Cuál es la naturaleza real del problema? La naturaleza real del problema es que no puede controlar la conducta del juego o que no le apetece estar estudiando, haciendo otras cosas y prefiere hacer eso. Es que depende de dónde esté el problema, situaríamos la intervención en un sitio o en otro. ¿Qué función está cumpliendo esa consola? ¿Es que mi hijo está conectado a esa consola y es como si no tuviese hijo? ¿Vale? ¿Y eso me conviene para otras cosas? ¿Está cumpliendo una función dentro de la familia? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿O es que vamos a hacer desaparecer las consolas, la tecnología? ¿No es más fácil educar a los niños a utilizarla? Claro, empezaremos por la supresión, pero a partir de ahí habrá que construir y habrá que educar tanto a la familia como al niño en el uso de esa consola o de ese teléfono o de ese objeto que en esta ocasión está generando un conflicto familiar, antes de llegar a meter a ese niño en un tratamiento médico porque es un adicto, por ejemplo.
que por Dios, por favor, se interese un mínimo por lo que hace el chaval y que incluso llegue a Mario. Yo voy a poner un ejemplo que de hecho creo que están en directo ahora. Hay un youtuber que se llama Kuya y cuyos padres, a raíz de el tiempo que dedicaba su hijo a League of Legends en este caso, empezaron a interesarse y están ahora mismo... Es que es una pasada verlos apasionados de la misma manera por el juego que su hijo, simplemente interesándose por lo que ha hecho él, es decir... Les meves dos grans passions són els videojocs i el cine. O sigui, el cine intenta anar sempre que puc, però no puc anar sempre. I ja per últim la tele, però la televisió és que no la veig. O sea, això del posturo de no, jo no veig la televisió, però jo és que no la veig. O sea, és que actualment en totes les possibilitats que tens en internet, realment la televisió et limita. O sigui, la idea d'estic veient una pel·lícula i de sobte em claven 5 minuts d'anuncis, dic, me la veig en internet que no tinc anuncis, per exemple. M'he mudat fa poc i vaig estar una setmana vivint sense l'ordinador, però sí que tenia una tele i em vaig sorprendre a mi mateix veient la tele. Vaig dir, hòstia, estic veient la tele. Això feia molt de temps que no ho feia. És que moltes voltes el que passa, alguna nit que me sento jo a sopar els meus pares i puc estar posat a l'intermedio o al hormiguero o el que siga, veig que estan emitint una cosa concreta i dic, ho estan emitint a la tele, això farà com mig any que ho visió en internet.